Cuando quieras, Dale. presentate. Bueno, mi nombre es Laura Forni, soy librera y editora. Soy la secretaria general de la reciente Cámara de Librerías Independientes, una cámara que se constituyó en diciembre del año pasado y hace poquito tuvimos una personalidad jurídica. Es una cámara que agrupa librerías, la idea es que agrupa librerías de todo el país. Es complejo, por eso costó años formarse, porque tenemos representantes de varias provincias y a veces es complicado reunirse en persona, pero por suerte lo pudimos lograr y si bien recién está naciente, forma parte de un grupo más grande, informal de librerías, donde hay más de 250, y la idea es que de a poquito se vayan asociando. Y sobre la derogación de la ley del libro. Sí, justo bueno, cuando acabábamos de formarnos, surgió el proyecto de ley de ómnibus, donde aparecía como en todas las medidas regulatorias, entre ellas la derogación de la ley de precio unificado en todo el país, que es una ley que se logró instituir en 2002, que venía justamente por peleas de libreros que estaban detectando que había mucha competencia desleal en su momento de las cadenas. Ahora yo le vería más la competencia a las plataformas virtuales, que como cada uno podía vender al precio que quería, los que tenían mucha espalda financiera hacían el típico efecto dumping. Entonces podían vender libros en promo con otra cosa, al 50%, y eso generaba en el imaginario que los libros se conseguían más barato en supermercados y las librerías lo vendían más caro, entre comillas. Entonces, bueno, se empezó a pelear mucho en su momento para que hubiera un precio unificado en todo el país. El precio lo pone el editor y hay un descuento comercial, que ahí sí por ahí se negocia un poco en cada punto de venta, pero más o menos es estándar, y eso permitía una democratización del libro en todo el país. De hecho, desde que se instituyó esta ley, se multiplicaron, casi triplicaron los puntos de venta. Estaba hablando de librerías pequeñitas en Tierra del Fuego, en Jujuy, y también las editoriales independientes, porque al haber más puntos de venta con mayor diversidad permite que ofrezcan un catálogo más diverso, más de nicho. Entonces se empezaron también a multiplicar las editoriales que hacían producciones diferentes y pequeñas. ¿Y Sí. cómo ves el panorama para el futuro de los editores independientes? Es muy complejo, o sea, es complejo también hablar de un panorama diferente cuando está todo el panorama del país muy complejizado, pero puntualmente del área, por un lado, el editorial ya venía estando complicado por el tema del papel, que es parte de un oligopolio, que ahí sí ningún Estado hizo control. Si bien hubo muchas negociaciones, la Cámara del Libro intentó tener charlas, no se logró que, o sea, hay dos papeleras que tienen todo el monopolio de papel y lo venden al precio que quieren, lo que hizo que el libro subiera en los últimos años más que la inflación. Por eso esa sensación de que el libro es caro. Más allá de que obviamente, por más que los cambiemos los libros nos encanta, no es un bien indispensable, entonces por eso también se percibía como caro. Tenía muchísimo que ver con el costo del papel, que cada vez en la gráfica donde se dividían los costos industriales del libro, el papel empezaba a aumentar más el porcentaje, cada vez el precio final del libro, la mayor parte era por el papel. Entonces eso ya empezó a ser un problema. Los editores estaban empezando a vender casi a pérdida para poder mover el libro. Y ahora en este contexto, que lamentablemente, a pesar de que el poder adquisitivo está bajando, igualmente tienen que aumentar porque no pueden sino producir, realmente es muy incierto. Lo que siempre apostamos es a seguir pensando en las redes que se fueron formando estos años, que incluso, por ejemplo, con la FED, que es una feria que nació para albergar a muchos editores independientes, hay muy buen vínculo con las librerías y pensar acciones en red. Mismas las librerías de barrio, las que más apunta a la Cali, que es creer en la comunidad, en ese apoyo, del mismo modo que a mí en lo personal me sucede. Cuando hay una crisis, bueno, no voy a Mercado Libre a comprar, en general, la verdad que nunca voy a Mercado Libre, sino como que apuesto al barrio. En este contexto pensamos en eso. Por un lado, en apostar a esa red comunitaria, y por otro lado también, como nos conocemos, intercambiamos, en ofrecer alternativas a este contexto, que también desde el contenido, porque podemos, al estar en diálogo continuo, ofrecerle al lector, que por ahí ahora no puede comprar un libro, otras alternativas como talleres, como enriquecer de alguna otra forma y seguir subsistiendo para que no se pierda ese espacio tan importante. Bueno, hablo acá puntualmente de las librerías, porque las librerías luchamos siempre por un espacio cultural, que si bien tiene esa gran beta comercial, no deja de ser un lugar donde no solo es un espacio físico donde se suceden, como decía antes, talleres, presentaciones o demás, sino un espacio donde alguien que pasa por la calle, por ahí no tiene pensado comprar un libro, entra, de repente se encuentra con un autor nuevo, con una conversación con un librero que recomienda. Eso realmente es algo que enriquece muchísimo,
simbólicamente y también enriquece a la economía local, porque bueno, obviamente cada libro, eso es algo que vemos muchísimo, que pasa, digo, bueno, soy, diría, por el momento eterna estudiante de la carrera de edición, pero que me enseñó un montón y que es una carrera que me encanta, y ahí aprendemos todo el proceso de todos los involucrados en la cadena, que es una cadena de valor simbólico y económico, que si se pierden esos pequeños proyectos editoriales, se va a perder muchísimo capital humano. Bueno, ahora decir esa palabra capital humano no está muy bueno, pero es realmente también, ya que se habla de números, es trabajo calificado, trabajo muy profesionalizado. Yo también soy correctora y aprendí muchísimo en ese circuito, y esas editoriales pequeñas también son las que le dan trabajo a esos correctores o diseñadores, porque quizás, bueno, es algo muy personal, que en general no me gustan los libros de editoriales grandes, pero sucede, mayormente están muy descuidados muchas veces en su corrección, porque hacen productos como una maquinaria que saca un libro tras otro y por ahí no lo revisan o no van a corregirlo minuciosamente y demás. En cambio, todos esos pequeños proyectos apuntan a un producto de calidad en amplio sentido, que involucra a un montón de personas. Y eso es lo que apostamos y vamos a seguir apostando en el diálogo continuo y creyendo mucho en lo colectivo. Perfecto. Bueno.